Tenemos delante la epístola del apóstol Pablo, una carta de agradecimiento, y yo voy a hacer algo con esta carta que no he hecho habitualmente. Voy a tomar grandes pasajes de la carta y centrarme en uno o en algunos textos del capítulo para reflexionar sobre ellos. De manera que en este primer capítulo voy a dar lectura prácticamente a todo el texto a medida que vamos pensando en él, pero voy a centrarme específicamente en el versículo 21, que es el núcleo central de la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es una de las epístolas llamadas de los escritos de prisión, es decir, fue producida por Pablo mientras esperaba, encarcelado, la sentencia de su juicio, de su primer juicio, que iba a terminar en libertad personal y que iba a permitir a Pablo unos años más de predicación y extensión del Evangelio. Es muy probable, no es 100% afirmable, pero es muy probable que el deseo de Pablo de venir o de ir a España se cumplió en este interín desde la liberación de la prisión primera y luego después la segunda prisión que iba a terminar con la muerte del apóstol. El apóstol en la cárcel me sorprende ver que es un hombre que está sumamente vinculado en todo, esencialmente en todo a Jesús. Es un hombre que sorprendentemente puede decir desde la prisión, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo y Cristo formaban, como formamos nosotros con Jesús, una unidad espiritual. El apóstol Pablo, cuando da su dirección espiritual, dice que nadie me busque en otro sitio más que en este. Quiero ser hallado en Cristo. Luego las direcciones de la tierra para Pablo tenían poca importancia. No importaba para él que estuviese viviendo en Tarso o que estuviese viviendo en Jerusalén o que estuviese viviendo en Judea. La tierra para Pablo es como para nosotros un espacio de tránsito. Pero la posición de Pablo era en Cristo. En Cristo se alcanza vida eterna, perdón de pecados y esperanza de gloria. Por tanto, no podemos desvincularnos de esta posición. Y creo yo que el Espíritu Santo trae a nosotros esta tarde, esta carta, para que nosotros nos afirmemos en esta bendita certeza y absoluta verdad. El creyente en Cristo es todo. El creyente sin Cristo es nada. El apóstol Pablo comienza la carta, no voy a hacer la introducción histórica, conocéis bien esto, conocéis la fundación de la iglesia, oísteis hablar de Lidia, de Tiatira, en fin, todas estas cosas. ¿Para qué recordarla? Esto es de escuela dominical. Simplemente Pablo escribe una carta, ¿para qué? Para agradecer una ofrenda. La iglesia le manda una ofrenda a la prisión y Pablo dice en esta carta solo una cosa: os escribo, queridos hermanos, para daros muchas gracias por la ofrenda. Ahora, entre este queridos hermanos del principio y muchas gracias del final, hay un enorme cuerpo de doctrina de una dimensión incalculable, especialmente en relación con el tema nuclear de la carta que es Cristo. La cristología de la epístola a los filipenses solo es comparable con la cristología de Colosenses. Y solo en esta epístola se hace una afirmación dogmática en cuanto a las dos formas de Jesucristo, su forma eterna como Dios y su forma en la condición de siervo como hombre para realizar la obra salvadora, cuya dimensión, si el Señor lo permite, veremos mañana. Ahora, Pablo escribe a una iglesia organizada, bien establecida, una iglesia bien ordenada. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos, el presbiterio, los sobrevedores, los ancianos de la iglesia y los diáconos. De manera que la iglesia apostólica, a veces pensamos que la iglesia apostólica era una iglesia poco organizada, que los apóstoles tenían que ir corriendo de un lado para otro para tapar brechas en la organización de la iglesia. No es así. La iglesia en Filipos es una iglesia bien establecida, consolidada, dimensionada, sólida en doctrina, que tiene su cuerpo de liderazgo
funcionando a pleno rendimiento dentro de la congregación. Están los líderes de conducción, los obispos, sobrevedores, ancianos, y están los líderes de servicio, los diáconos. Ambos oficios dentro de la Iglesia. Permitidme hacer unas cuantas afirmaciones a medida que discurrimos por el texto bíblico. Obispos es una traducción literal al pie de la letra de la palabra griega episkopo, es decir, los que ven por encima. Nos habéis dado con una palabra muy, muy fiel que significa o llamáis sobrevedores, los que están viendo por encima de la grey, no para gobernar sobre la grey, sino para cuidar de la grey. El sobrevedor está puesto por el Espíritu Santo en una posición más alta, no para estar sobre, sino para mirar por encima los peligros que el rebaño tiene. En una palabra, cumpliendo aquel ejemplo del Salmo 23, la oveja se siente muy tranquila y muy segura y muy feliz cuando ve al pastor que tiene su vara y su cayado. Y la vara y el cayado del pastor no infunden miedo a la oveja, sino aliento. Porque la vara no es para golpear a la iglesia, es para defender a la iglesia de los lobos que vienen a devorar el rebaño, y el cayado no es para imponerse sobre la iglesia, sino para reconducir en bondad a la oveja que ha extraviado su camino. Esta iglesia es una iglesia perfectamente organizada, con su cuerpo de sobrevedores y de diáconos que funcionan dentro de la congregación. Los ancianos, sobrevedores, presbíteros, como queráis llamarle, y los diáconos no son dones, son oficios. Es decir, funcionan por necesidad funcional, valga la redundancia, del organismo. De manera que los ancianos, liderando la conducción de la iglesia, son ancianos solo de una determinada iglesia local. Lo mismo los diáconos. No así aquellos hombres dotados de dones que pueden ser pastores y maestros, que donde ellos vayan, con ellos va también el don recibido por el Espíritu Santo. El don genera el ministerio. La obra genera, o el oficio genera la obra. Por eso es interesantísimo que cuando Pablo habla a Timoteo sobre lo que tiene que hacer, le dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo no tenía con toda seguridad el don de evangelista. Ahora, como había que hacer esa obra, él tenía que hacerlo como obra, pero en cambio tenía dones cuyo ejercicio constituyen el ministerio. Cada vez que hay ministerio, hay detrás un don. Los oficios tienen que ver con la función, la funcionalidad de la iglesia. Cuando tú elevas el oficio a la categoría de don, estás perpetuando el oficio, y esto no es bueno ni para el oficial de la iglesia, anciano o diácono, ni tampoco para la congregación. Pablo saluda con el saludo habitual, gracia y paz a vosotros. La gracia y la paz, dones de Dios, proceden tanto del Padre como del Señor Jesucristo. Todo don perfecto, dice Santiago, toda buena dádiva, proceden ¿de quién? Del Padre de las luces. Pero no puede llegar ninguna dádiva de Dios asimilable al hombre, a no ser que de alguna manera sea procesada por el hombre, que es Jesús, para que sea adecuada a mi experiencia y yo pueda disfrutar de ella. Por eso la gracia y la verdad, procediendo de Dios el Padre, se hacen asimilables para los hombres por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pablo inmediatamente que escribe una carta, casi siempre que comienza una carta, hay palabras de gratitud. ¿A quién? A Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esta oración de Pablo por los filipenses no era esporádica. Mirad el versículo 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo es un hombre que insiste en la oración. Pablo conoce el valor de la oración. Pablo sabe que tiene que orar. Y Pablo intercede en oración delante de la presencia del Señor por todas las iglesias. No hay duda alguna que había iglesias que no querían, o algunos sectores de la iglesia,
no apreciaban demasiado a Pablo. ¿Oraba por ellas? Naturalmente que sí. Pablo tiene en cuenta lo mismo que Bernabé, que la iglesia no son circunstancias históricas, ni esfuerzos personales, que la iglesia es una manifestación de la gracia. Por tanto, si la gracia procede de Dios y se hace realidad en la salvación de los hombres, y estos se agrupan en una congregación local, la congregación local, a la vista de cualquier creyente, es una manifestación de la gracia. Por tanto, debemos glorificar a Dios por el hecho de que exista la iglesia local, las congregaciones locales. Cuando yo veo mi iglesia, que la conozco muy bien por dentro, digo, no es tan buena como parece, ¿eh? Pero esa es mi visión. La visión de una persona que desde el plano humano está viendo las cosas en la dimensión humana. Pero yo tengo que reconocer que la iglesia de Jesucristo, con sus muchas imperfecciones, con su enorme cantidad de problemas, con sus divergencias, con sus dificultades, es un cuerpo puesto en Cristo y sentado con Él en lugares celestiales. Esta es la óptica de la dimensión visible de la iglesia para el creyente. No el cuerpo peregrino, transitorio, lleno de miserias y de suciedad, sino algo glorioso que Dios ha sentado potencialmente, posicionalmente en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto me lleva también a pensar que todos los creyentes tenemos razones más que suficientes para dar gracias a Dios por nuestra iglesia local. Esa iglesia local ha costado la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esa iglesia local es un conjunto de hombres y de mujeres salvos por gracia mediante la fe, separados del mundo, que caminan en un camino de testimonio siguiendo las huellas del Maestro desde este mundo de destrucción a la Jerusalén celestial. Nosotros vamos caminando siguiendo al Maestro con nuestras dificultades, y el gran pastor de las ovejas recoge aquellas ovejas que por circunstancias espirituales han tropezado en el camino. Ninguna de ellas va a quedar ahí, ninguna de ellas va a perderse. Todo cuanto Dios ha entregado en las manos de su Hijo será resucitado por Él en el día postrero. No hay posibilidad de que nadie que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal pueda perder su salvación. Por tanto, la Iglesia, con tantos problemas y tantas dificultades, puede entenderse desde la óptica cristiana con el pensamiento de Cristo, en las palabras de Pablo, que dice que da gracias a Dios siempre, porque nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. El gran secreto de la Iglesia triunfante es la vinculación con Jesucristo. Y Pablo da gracias por la Iglesia, pero da gracias por la comunión de los creyentes. Versículo 5. Doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquellos creyentes tienen una vinculación con el apóstol que predica el Evangelio y ellos mismos extienden el Evangelio. No solamente son testigos de Cristo para llevar el Evangelio, sino que también comunican con los equipos evangelísticos que están en el campo de misión. Notad que la carta se produce para que Pablo dé gracias por una ofrenda. Pablo no había sido encomendado a la obra por la iglesia de Filipos, sino por la iglesia de Antioquía. Pero es la iglesia de Filipos la que, conociendo la obra que el apóstol está realizando, identificándose con el mandato universal de Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, envía ofrendas a Pablo una y otra vez, no solo cuando está en la cárcel, sino en otras ocasiones, para que el Evangelio pueda ser llevado a cabo y la misión pueda ser realizada. Tendríamos que parar aquí, ¿no os parece? Tendríamos que detenernos aquí para entender cuál es la obligación de los creyentes con los que están realizando un servicio a pleno tiempo en el campo de misión. Tendríamos que preguntarnos si la iglesia de nuestros días está interesada realmente en misiones. Tendríamos que preguntarnos si cada uno de los creyentes de cada congregación conoce lo que hermanos nuestros están haciendo en las selvas del Ecuador, o en las selvas de Venezuela, o en el continente africano, o no sé dónde. Hace unos cuantos años, los creyentes de las iglesias, de las asambleas de hermanos, conocíamos mucho de obra misionera.
Había misioneros que venían a nuestras congregaciones para contarnos lo que Dios hacía por medio de ellos. Este asunto de información misionera ha desaparecido para dar paso a otras cuestiones que son de mucho menor trascendencia y de mucha menos importancia que esta. Pablo recibe la comunión de los creyentes identificados con el Evangelio. Aquella iglesia es una iglesia que está progresando y Pablo dice, yo tengo que sentir esto de vosotros porque no solamente porque es bueno, es porque es justo. Y Pablo habla en justicia del testimonio de los creyentes. Ahora, una vez que Pablo ha dado gracias a Dios por la iglesia, que es la iglesia en Filipos, inmediatamente Pablo pide al Señor bendiciones sobre la congregación. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Que este amor no sea un amor sin sentido, sino un amor fundamentado en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. El amor es el motor de toda la vida cristiana. El amor es el motor de la vida cristiana por una razón, lo veremos enseguida en 1:21, que es el texto en el que yo quiero detenerme. El amor mueve a Dios a la salvación. El amor envía a Jesucristo al mundo. Por el amor de Dios, en expresión de ese amor, Cristo se ofrece por nosotros en sacrificio vivo. El amor dinámico de Dios alcanza al pecador y lo restaura. Y cuando Jesucristo habla de cómo deben ser identificados por el mundo los cristianos, dice estas palabras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo 13 de la carta a los romanos, de la carta a los corintios, no a los romanos, está hablando del amor en relación con el ministerio. ¿Recordáis lo que Pablo dice en ese capítulo? Si yo tengo lenguas angélicas y humanas, si no tengo amor, nada soy. Y Pablo dice que aquel que no tiene amor viene a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. No sé si hemos parado a pensar lo que Pablo dice en el versículo. El címbalo, ¿sabéis lo que son los címbalos? El que toca la batería levanta su vara, su baqueta, me parece que se llama aquí eso, y golpea uno de los címbalos. ¿Suena bien o no? Seguro que sí. Lo está haciendo en su momento, a su ritmo, en el instante preciso. Ahora, y desenrosco uno de los címbalos, y lo traigo aquí adelante, y lo tiro por el aire, y lo dejo caer este suelo. ¿Suena? No. Retiñe. Esa palabra significa hace daño a los oídos. Lo que el apóstol Pablo dice es que si hay alguien ministrando en la iglesia, no importa en qué cosa, bien sea pastor en la iglesia, anciano en consejo de ancianos, diácono, maestro en la escuela dominical, no importa en qué, cualquier creyente que trate de llevar a cabo un ministerio y no sea capaz de amar sin reservas, su ministerio es ruido que molesta a Dios y que molesta a la iglesia. El gran secreto del ministerio eficaz es el amor. Yo no puedo pensar que haya nadie que esté hablando de la gracia de Dios y no tenga gracia para sus hermanos. No puedo suponer que haya alguien que esté hablando de unidad de los creyentes en Cristo y esté distanciado de su hermano. No puedo imaginar que en una congregación que se sientan para recordar en el partimiento del pan la obra redentora de Jesucristo y el amor hacia cada uno, no sea capaz de amar sin condiciones a sus hermanos. El gran meollo de esto, queridos, lo veremos enseguida, está en el versículo 21. Quiero deciros solemnemente en el nombre del Señor que yo no amo a mis hermanos por mandamiento, ni siquiera por mandamiento de Jesús. Yo amo a mis hermanos por necesidad de amor, porque vivo a Cristo. Cristo se entrega en amor. Cristo sale de sí mismo en amor. Y cuando tú vives a Cristo en tu vida,
el amor de Cristo te impulsa a amar a los demás. Cualquier otro asunto, cualquier discurso de amor es mera palabrería si el que lo predica no está dispuesto a amar sin reservas y sin condiciones. Nadie puede mirar la cruz de Jesús y despreciar a un hermano suyo en la iglesia. Si es capaz de hacerlo después de ver a Cristo, es que nunca ha conocido la realidad del Salvador. Y Pablo dice, yo pido que améis, que aprobéis lo mejor, para que terminéis dando fruto abundante de justicia. ¿Y este fruto de justicia, cómo lo consigo, Pablo? Por medio de Jesucristo. Pablo está presentando desde el principio una idea que es la idea nuclear de la carta, y la vamos a ver enseguida. Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. No es posible vivir la vida cristiana sin Cristo. No es posible la santificación sin Cristo. No es posible la victoria sin Cristo. Por tanto, desde el principio Pablo está diciendo, hermanos, amémonos con el amor de Cristo y llevemos frutos para la gloria de Dios como Cristo también llevó, siendo Él la vid verdadera. Ahora Pablo da una información. Él sabe que los hermanos están muy pendientes de qué cosa le está pasando, cómo está Pablo, dónde está Pablo. Epafrodito había tenido sus dificultades y él sabe que todos están deseando conocer noticias del apóstol y dice, mira, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nadie se ponga a llorar porque Pablo está preso. La prisión de Pablo es una provisión de la gracia. De manera que estas cosas que me han ocurrido a mí me han permitido que mis prisiones en Cristo sean hechos patentes. ¿En dónde? En todo el pretorio. Nadie podría alcanzar la guardia imperial de una forma fácil, a no ser que estuviese día y noche custodiado por un guardia de la corte imperial. Una simple propuesta de reflexión. En Hechos de los Apóstoles se dice que Pablo fue traído de su prisión de Roma, de su prisión a Roma, fue llevado por un centurión de la compañía llamada la Italiana, dice nuestra versión. El texto griego dijo siempre la itálica. Ahora, cuando los traductores se encuentran con la itálica, dicen esto debe ser una forma de decir Italia, por tanto le llamamos la compañía italiana, hasta que la historia desentierra en el sur de España la ciudad de la Itálica. La Itálica es la cuna de los emperadores romanos procedentes de Occidente, es decir, procedentes de España. Y esa gran ciudad itálica tenía una guardia imperial propia que se utilizaba por el emperador para traer a veces prisioneros de alto nivel. Y es muy probable que un español llevó a Pablo preso hasta Roma. Durante el tiempo de navegación, ¿qué crees tú que habrá dicho el centurión a Pablo? ¿De qué le habrá hablado? De su tierra. De manera que cuando Pablo ve hacia Occidente, dice, quiero ir a España. Y escribe la carta a los romanos, porque él conocía la importancia del Occidente. Solamente es una reflexión, no es doctrina fundamental. De manera que si alguien quiere seguir pensando que es la italiana, pues sea la italiana, tampoco tengo ningún problema en ese sentido. Ahora, lo que sí el apóstol Pablo dice adelante es que hay algunos, la mayoría, cobran ánimo en el Señor en mis prisiones y se atreven a hablar más de la palabra sin temor. Algunos, es verdad que hay algunos que predican a Cristo por contención. Luego, no todo era trigo limpio. Algunos predicaban por contención en disputa, de modo que está preso. Ahora verás tú, ahora predico yo. Voy a ser más importante que Pablo. ¿Quién es Pablo? Al fin y al cabo, ¿quién es Pablo? Vamos a ver, ¿por qué tanto por Pablo? Yo soy una persona que tengo dones, que puedo predicar el Evangelio, puedo subir al púlpito de la iglesia, puedo. Y Pablo dice, bueno,
Lo importante es que aunque es un pavo real engreído, lo importante es que está predicando el Evangelio. Esta especie rara no se ha extinguido a lo largo del tiempo. La iglesia está llena de tremendos pavos reales, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los cierres de todas las conferencias. Y estas personas están predicando el Evangelio por contención. ¡Oh, qué grande es Dios! Hasta eso utiliza. Y dice, lo importante no es cómo lo hagan, lo importante es que se está predicando el Evangelio. No tendrán ellos recompensa, es verdad, pero el Evangelio se ha predicado. Y Pablo dice, eso es mi gozo. Algunos lo hacen por buena voluntad, otros por contienda, pero el Evangelio se está predicando. Y lo grande de este asunto es que mientras los creyentes en Roma predican el Evangelio por fuera, el apóstol Pablo está predicando el Evangelio por dentro. Y cuando el Evangelio alcanza a la casa del César, hay muchos dentro de la estructura romana que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Ahora viene Pablo con el texto clave sobre el que yo quiero detenerme hoy. 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Cuando leo el versículo, encuentro que teológicamente hay 3 razones para que Pablo diga eso. En primer lugar, Cristo es razón de vida. En segundo lugar, Cristo es modo de vida. Y en tercer lugar, Cristo es esperanza de vida. Primeramente, Cristo es razón de vida. Jesús el Señor es el autor de la vida. Cuando Juan presenta a Jesús en el Evangelio capítulo 1, dice algo sorprendentemente preciso. Una de las grandes precisiones de Juan. En él estaba, no había, en él estaba, es decir, él era la razón esencial de comunicación, de origen, de procedencia y de destino de vida. En la eternidad, Dios existe en soledad absoluta. Cuando hablamos de eternidad, tengo que hacer esta precisión de nuevo, no sé dónde lo dije, estos días atrás, a lo mejor alguno por allá arriba lo oyó, pero lo repito de nuevo. Es necesario tener claro el concepto de eternidad. A veces nosotros pensamos que eternidad es un tiempo enorme hacia allá y otro tiempo enorme hacia adelante. De manera que cuando hablamos de acontecimientos eternos, a veces decimos en la eternidad pasada. Y cuando miramos al futuro, allá lejos decimos en la eternidad futura. La eternidad no es ni pasado ni futuro. La eternidad es no tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo, de manera que Dios es presente perpetuo, presente infinito, presente absoluto. De ahí que cuando Cristo dice a los judíos, antes que Abraham fuese, no dijo yo era. Dice yo soy. Y Dios es el único ser que puede decir yo soy el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir, yo estoy fuera del tiempo, el tiempo no es mío, el tiempo no afecta, el tiempo no corre para mí, el tiempo no es nada en la relación eterna de Dios. En la historia de Dios, Dios salió por soberanía de sí mismo y cuando sale de la eternidad, crea. Y cuando crea, crea todo cuanto nos rodea y lo sujeta ¿a qué? Al tiempo. De ahí que el tiempo se mide desde la creación, no antes de la creación. El Dios que crea permanece en la eternidad. Él es eterno. La creación discurre en el tiempo. Y un día en la historia de Dios, este Dios admirable, eterno, que vive fuera del tiempo, tomó la decisión personal de entrar en el tiempo. Y para eso el Dios de la gloria y de la eternidad tomó una naturaleza humana en la persona divina de Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, y como hombre entra ¿en dónde? En el tiempo de los hombres. Desde el momento de la concepción, la historia de Dios
se mide también en horas, minutos y segundos. Y lo hace con un propósito específico: entrar en la dimensión del tiempo para tomar al hombre temporal y conducirlo a la eternidad, dándole a ese hombre vida eterna. La vida de Dios, que es atemporal, se le comunica por Cristo al que cree. Por eso podemos afirmar que los hombres del tiempo tenemos vida eterna. Es la vida, el fluir de la naturaleza divina, como dice Pedro en su carta. Nosotros hemos recibido por las promesas, hemos sido hechos partícipes ¿de qué? De la divina naturaleza. Nunca podremos entender estos contrastes de la Biblia, por más que te esfuerce. Yo no puedo entender cómo el Eterno viene a ser un hombre del tiempo y del espacio, ¿no? Pero tampoco puedo entender cómo el hombre del tiempo y del espacio viene a participar de la vida eterna de Dios. Son misterios insondables, pero son misterios de gracia.